Bendiciones para todos, sean bienvenidos en el nombre de Jesucristo y también en el nombre de Jehová Padre a esta transmisión que vamos a tener en el día de hoy, un diálogo en forma de debate desde la cordialidad cristiana con nuestro amigo, que ya lo considero también mi amigo, el señor Francisco Javier Risi, quien nos acompaña en este momento desde la ciudad de Madrid, España, donde en esta hora tenemos las 3:33 hora de Colombia, y Javier creo que tiene 6 horas de más, creo que van a ser las 9:34, al cual le vamos a dar la bienvenida para que él también se presente y haga también sus respectivos saludos. Adelante, Javier, bendiciones. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por permitir estar aquí. Es un placer, como siempre, estar contigo. Y bueno, hoy vamos a tener una conversación. Yo no lo llamaría ni siquiera un debate, lo llamaría una conversación amistosa, que es lo que es. Y bueno, como siempre es un placer estar contigo. Vamos a estar hablando un poquito acerca de los orígenes de la Navidad. Y bueno, pues gracias por este tiempo y lo que esperamos es que sea una conversación amistosa en todo momento. Bien, gracias, gracias. Sí, así es. Yo también tengo el mismo pensar de Javier. Simplemente vamos a intercambiar ideas de acuerdo a lo que cada uno piensa y también de acuerdo a nuestras propias creencias. Bueno, en este momento ya tenemos 9 personas conectadas. Aquí hay personas que también de España. Saludos a nuestro amigo Santiago Lázaro. Creo que lo debes de conocer. Es un apologista también de la iglesia de los santos de los últimos tiempos. Es también un amigo mío. Bendiciones para él. También bendiciones como... se nos fue Javier. Esperemos a que vuelva a entrar otra vez. Bendiciones como Mensajero, Gilmanesh Eru, y también está C27, que es también otro amigo testigo de Jehová, que es Samuel Fernández, también bendiciones para él. M y Yu también son las más que en este momento veo conectadas. No olviden, como siempre, todos sus comentarios con respeto de educación, tanto para la parte invitada, en este caso Francisco Javier Risi, que es una excelente persona, muy calmado, muy tranquilo, y también de la parte mía, como decíamos, esto solamente son simplemente diálogos de cultura religiosa, de cual vamos a intercambiar nuestras ideas. Bueno, vamos a esperar a ver, en este momento ya va subiendo la audiencia, 11 personas, no olviden, como siempre, es un video público, lo pueden compartir en todas sus redes sociales, en todas sus plataformas, no hay ningún problema. El tema es, saludos también a Vero Salinas también, el tema es sobre la Navidad, el origen de la Navidad, vamos a verlo desde la perspectiva de la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová y también desde mi perspectiva, desde la Iglesia Católica. Bueno, vamos a mirar el por qué no entra Javier. Vamos a ver qué pasó con Javier, que se desconectó. Vamos a escribirle a ver qué le pasó, porque ya estábamos ya hacía 5 minutos, estábamos charlando y todo estaba lo más de bien. Ahí entra otra, ya lo veo detrás. Hola, Listo, Javi, ¿qué perdona, pasó? no sé qué me ha hecho el stream, que me ha escupido, pero bueno, ya estoy dentro. Sí, pero no sé qué moviste, porque aquí estamos, yo te tenía bien, mira a ver. Sí, ahora te oigo perfecto. Bueno, listo. Entonces, vamos entonces a tener este diálogo. Vamos a utilizar el formato estándar, como siempre, que son formato ágil, rápido, sencillo, que son 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación y refuerzo y 5 minutos de conclusión final. O sea, todos los tiempos se pueden utilizar abiertamente, y vamos a tener también un cronómetro para ir contando el tiempo. Como la vez pasada, el tema que tratamos con Javier empecé yo, esta vez va a empezar Javier. Entonces, tú me dirás, Javier, cuándo quieres empezar. Y entonces, y como te digo, faltando 2 minutos, te coloco el cronómetro para que tú vayas redondeando la idea. Perfecto, pues ya mismo. Bueno, Pues mira, Javier, antes de empezar, ¿no? Sí, perdón, Javier, si también cuando tengas la diapositiva, el documento también me dices para colocártelo, ¿vale? pues, Porque yo apago mi micrófono, entonces me dices, por favor, me compartes el documento, entonces aquí está ya el documento también. Entonces voy a poner primero el cronómetro para que la gente sepa que vas a empezar. Apago mi micrófono y empiezas tu exposición, y cuando quieras subir el documento me avisas. Bueno, empezamos desde perfecto. ya.
Pues bien, para empezar, a mí me gustaría citar directamente de la Enciclopedia Católica, porque es una fuente que tanto Guido como cualquier católico respeta, para hablar un poquito acerca de cuál es el verdadero origen de la Navidad. Y me llama la atención que cuando acudimos a esta enciclopedia y buscamos por Ecclesiastical Fests, o sea, fiestas eclesiásticas, nos dice lo siguiente: las más antiguas fiestas eclesiásticas son las solemnidades judías de Pascua y Pentecostés, junto con el día semanal del Señor. Estas fueron las únicas fiestas cristianas universales hasta el siglo III. O sea, claramente la Enciclopedia Católica está diciendo que al principio solo se celebraban esas fiestas, la Navidad no, y reconoce que no es hasta el siglo III cuando esta, digamos, fiesta se hace un poco más popular. Nos cita algunas fuentes de padres de la Iglesia, como es Tertuliano, en una obra que se llama De Bautismo, y también nos habla acerca de Orígenes, contra Celso. Y efectivamente, cuando vamos a la obra de Tertuliano, De Bautismo, al capítulo 19, allí él, hablando de cuándo son los mejores momentos para el bautismo, dice que lo ideal es el Viernes Santo, pues ofrece la ocasión más regular para el bautismo, porque es cuando fue consumada la pasión del Señor, lo que llamaríamos la Pascua, y habla también del Pentecostés. Pero claro, no habla en ningún lado de la Navidad. ¿Por qué? Porque no era una festividad del siglo I, no era una festividad del siglo II. Orígenes, en su obra Contra Celso, en el libro 8, en el capítulo 22, nuevamente habla de cuáles son las fiestas que los cristianos deberíamos de preparar y se habla de la Pascua y del Pentecostés. Estas son obras que todos podemos consultar, están en las redes, son fáciles de conseguir. De hecho, se puede ir incluso a bibliotecas si alguien quiere el libro físico. Y bueno, si alguien quisiera tenerlo en PDF, yo gustosamente se lo mando. Pero es muy importante que entendamos esto, que la propia Enciclopedia Católica nos está diciendo, mira, en el listado de las festividades más antiguas, la Navidad no aparece. ¿Y por qué este asunto es importante? Pues bien, porque la Iglesia Católica en general y sus miembros siempre hablan mucho y se sienten muy orgullosos de la sucesión apostólica y también de la tradición. Pero claro, tenemos que decir que no existe tal tradición en el siglo I ni en el siglo II y el siglo III es cuestionable. Entonces, claro, algo que aparece siglos posteriores al nacimiento de Cristo no lo podemos llamar tradición, hay que llamarlo innovación. ¿Qué ocurre? Que una innovación que se alarga durante siglos al final se vuelve una tradición, pero no una tradición cristiana, sino ya sería una tradición católica, no cristiana. Hablamos de los papas. Bueno, el caso es que Pedro, el primer papa, según la Iglesia, nosotros no, pero bueno, para hacer posible el diálogo, vamos a llamarlo así. El primer papa, Pedro, no celebró la Navidad. El segundo papa, Lino, no celebró la Navidad. Anacleto, el papa doble, porque dependiendo de las fuentes es el tercero o había dos, Navidad nada. Ni Clemente, ni Evaristo, ni Alejandro, ni Sisto. Y llegamos al papa 8, Telésforo, y ojo, tampoco. Aunque hay una fuente por ahí que dice que sí, que ese papa instauró unas misas para Navidad, la propia Enciclopedia Católica dice que son mentiras. El Papa 9, Higinio, nada. El Papa 10, Pío I, nada. La Navidad no aparece por nada. Y podría seguir quizás hasta el Papa número 16, Calixto I, y la Navidad sigue sin aparecer. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno no puede decir que esa fiesta sea ni bíblica, ni puede recurrir a la sucesión apostólica, ni a la tradición. Por lo tanto, podemos decir que es una festividad que aparece después, pero hay que remitirse a otra época. Si volvemos ahora otra vez a la Enciclopedia Católica y ahora lo buscamos por Navidad, entre las muchas cosas que vienen, yo quiero destacar unas palabras. Dice, la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la Iglesia. Ahora cita, San Ireneo y Tertuliano la omiten en sus listas de fiestas. Orígenes, teniendo en cuenta quizás la deshonrosa natalitia imperial, afirma que en la Sagrada Escritura solo los pecadores, ojo, solo los pecadores, nunca los santos, celebraban la fecha de su nacimiento. O sea, no celebraban nadie, ni el nacimiento de Jesús, ni de nadie, dice solo los pecadores. Arnovio,
el cual era un apologista cristiano del siglo III, dice que incluso ridiculiza el cumpleaños de los dioses. Como vemos, nuevamente se dice que ellos no celebraban ningún tipo de cumpleaños, ni siquiera el de Jesucristo. Al revés, lo condenaban, luchaban contra ellos, hasta Arnovio lo ridiculizaba. ¿Qué fuentes, qué referencias nos da la Enciclopedia Católica? Pues, por ejemplo, nos habla de Orígenes de Alejandría, el cual murió a principios del siglo III, en el 232, en una obra que se llama Homilías sobre el Levítico. Bueno, tengo que decir que yo he buscado esa obra para intentar leerla entera y en español no la he encontrado. A lo mejor alguien de la audiencia la tiene, me la puede mandar. Yo la he tenido que leer en inglés os la puedo mandar. Y es interesante que entre las cosas que dice, es efectivamente lo que nos remitía la Iglesia Católica mediante esta enciclopedia. Dice, ninguno de los santos, ninguno de todos los santos se encuentra que haya celebrado un día festivo o una gran fiesta el día de su nacimiento. Solo los pecadores se regocijan por este tipo de cumpleaños. Pero en la Enciclopedia Católica se omite parte de la cita. ¿Por qué? Porque si no sería muy grande, no le vamos a atribuir ningún mal motivo. Evidentemente no puede poner todo, es una cita. Pero es que lo más duro que dice aquí Orígenes es la parte final. Dice, pero los santos no solo celebran fiesta el día de su nacimiento, sino que llenos de Espíritus Santos maldicen ese día. Fijaros a qué extremo. No solamente no lo celebran, sino que lo maldicen. Claro, todos sabemos que los cristianos no maldicen. Habría que entender esta cita, pero de luego estaba totalmente en contra de cualquier tipo de cumpleaños. Y es importante entender que cuando Orígenes está hablando de este tema, era el pontificado del Papa Urbano I, el Papa número 17, y la Navidad sigue sin aparecer. No hay tradición. Al revés, lo que encontramos son padres de la Iglesia, apologistas cristianos, luchando contra los cumpleaños, contra esas festividades. Ahora, si seguimos leyendo en la Enciclopedia Católica, dice, encontramos la primera evidencia de esta fiesta en Egipto, aproximadamente en el año 200 de nuestra era. Una cita de Clemente de Alejandría en una obra que se llama Estromata. Allí él dice que ciertos teólogos egipcios, de manera bastante curiosa, indican no solo el año, sino también el día del nacimiento de Cristo, colocándolo el 25 de Pachón, que corresponde al 20 de mayo del 28º año del reinado de Augusto. Bueno, aquí se nos remite a una obra de Clemente de Alejandría. Dice, bueno, ahí ya se empieza a hablar del nacimiento de Jesús, la fecha, sí, 20 de mayo, totalmente alejado del 25 de diciembre. Pero siempre cuando se nos da una fuente, lo ideal es poder leerla del original. Y cuando uno va a esta obra, que se llama Estromata, de Clemente de Alejandría, al libro 1, concretamente al capítulo 22, la Enciclopedia Católica, por si alguien lo busca, pone capítulo 21, pero debe ser una errata, está en el 22. Allí se nos dice lo siguiente, hay quienes con una curiosidad excesiva, a ver por qué utiliza esa palabra, curiosidad excesiva, diciendo que van más allá, señalan no solo el año, sino también el día de nacimiento de nuestro Salvador, y dicen que fue el año 28º de Augusto, el 25 del mes Pachón, 20 de mayo. Bueno, aquí hay una cita, pero si vamos a leer el libro de Estromata, hay que leerlo todo para ver qué más cosas se dicen. Porque un poquito más adelante se dice, algunos dicen que nació el 24 o 25 de Farmoudi, que eso correspondería al 19 o 20 de abril. Claro, ahí ya se da otra fecha. La Enciclopedia Católica sigue hablando y dice, Clemente, sin embargo, nos dice que también los basilidianos celebraban la Epifanía y con ella probablemente, ahí especula, la Navidad el 15 o el 11 de Tibí, o sea, 10 o 6 de enero. Bueno, si vamos a la fuente original, Estromata, no pone eso. Lo que pone realmente dice, los discípulos de Basílides también festejaban el día de su bautismo y pasaban la noche anterior leyendo en público. Afirman que aquel bautismo sucedió en el año 15 de Tiberio César, el día 15 del mes Tibi, 10 de enero. En cambio, otros dicen que tuvo lugar el día 11 de ese mes, o sea, que sería
el 6 de enero. Bueno, ¿qué vemos aquí? Aquí no vemos que los seguidores de Basilí celebraran la Navidad, ¿no? Dice, los basilidianos lo que celebraban era el bautismo de Cristo, que podía ser el 10 de enero, 6 de enero. ¿Qué ocurre? Que es verdad que la Iglesia Católica en los principios y muchas personas creen que el nacimiento de Jesús coincide con la fecha del bautismo. Y ojo, no se puede negar, ¿eh? Podría ser perfectamente que Jesús se bautizara en la misma fecha que el bautismo. No tenemos una confirmación 100%, pero lógica tiene. ¿Por qué? Porque Jesús se bautiza con 30 años, pero por una razón. Porque la ley judía decía que para tú poder servir de sacerdote, para servir en el tabernáculo, tenías que tener 30 años. La edad adulta en el pueblo judío espiritual, para considerarte un adulto espiritual, tenías que esperar a los 30 años, no antes. De hecho, algunos escritores y algunos apologistas dicen que, por ejemplo, el Cantar de los Cantares no se permitía leer en público a judíos de menos de 30 años. Entonces Jesús evidentemente tuvo que esperar a los 30 años para poder bautizarse y presentarse. Son unas teorías que hay. ¿Qué ocurre? Decía, vamos a dar eso por válido, que es una hipótesis, vamos a dar por válido que la fecha de bautismo es la misma que su nacimiento. Bueno, el 14 de Nisan del año 33, cuando muere Jesús, cuando lleva 3 años y medio de su ministerio, según los cálculos que están haciendo astrológicos y que hay muchos estudios, coincidía con abril. El 1 o el 3 de abril fue la Pascua judía del año 33. Si a eso le restamos 3 años y medio, nos daría la fecha del bautismo de Jesús y eso nos llevaría a un 1 o 3 de octubre. Si vamos a decir que el nacimiento de Jesús es la misma fecha que su bautismo, como se mantiene en muchos sitios, por eso lo celebraban el 6 de enero, la iglesia antes, porque decían que era la misma fecha. Bueno, pues nos llevaría a octubre, no al 25 de diciembre. Pero bueno, que realmente nos da igual la fecha. Nos da igual si es el 25, el 6, porque cada uno decía una, la Biblia no lo menciona. Lo más probable es que fuera en octubre, lo más probable, pero es que independientemente de que supiéramos la fecha o no, lo que han estado mostrando los padres apologistas es que no se debía de celebrar. Los papas, 17 papas, llevábamos analizando y ninguno lo hacía. Y nos citan a los basilidianos, que ¿quiénes eran? ¿Quién era Basílides? Era el primer de los gnósticos alejandrinos, un enemigo declarado de la Iglesia Católica. Claro, cuando uno ve tantas pruebas, dice, ¿y esto? ¿Pero cómo puede ser? Pero es que esto que estamos analizando aquí, quizás lo estamos complicando porque estamos usando obras que no estamos quizás tan familiarizados, pero esto es algo que lo sabe todo el mundo a nivel académico. Me llamó mucho la atención un documento vaticano, si lo puede poner Guido, se lo agradezco, la primera hoja de este documento. Bien, esto es una audiencia general que tuvo lugar el miércoles 23 de diciembre del 2009 en el Vaticano, y son palabras del Papa Benedicto XVI. En la primera línea, que se puede ver aquí, está en pequeñito, pero si la podéis leer, y en la siguiente página, que le pido a Guido que la ponga, en la página número 2, el Papa decía lo siguiente: en la cristiandad, la fiesta de Navidad asumió una forma definida, eso es importante, dice, la Navidad tiene una forma definida en el siglo IV, cuando tomó el lugar de la fiesta romana del Sol Invictus, el Sol invisible. Así se puso de relieve que el nacimiento de Cristo es la victoria de la verdadera luz sobre las tinieblas, del mal y del pecado. Con todo, en particular, el intenso clima espiritual que rodea la Navidad se desarrolló en la Edad Media, gracias a San Francisco de Asís. Bueno, me llama mucho la atención que el propio Vaticano, que el propio Papa Benedicto XVI decía, a ver, que la Navidad tal y como la conocemos, con una forma definida, es del siglo IV. Que eso es algo que sabemos todos, que no hay que escandalizarse, que basta con ver un documental del National Geographic, del History Channel, y nos hablan de ese tema. Lo que pasa es que aquí no vamos a ir a documentales, vamos a ir a fuentes eclesiásticas. Pero lo dice claramente, la forma definida es del siglo IV. Y eso es muy importante, estas palabras, esta terminología, forma definida, porque las fiestas de Dios, las fiestas de Jehová eran muy definidas.
Cuando uno empieza a ver cómo era la Pascua judía, las tortas no fermentadas, la fiesta de las cabañas, los sábados, el año de jubileo, lo que nos llama la atención es que constantemente en las Escrituras se dedican capítulos enteros a detallar cómo quería Dios que se hicieran esas celebridades. Y sin embargo, la Navidad no aparece por la Biblia, no hay ningún detalle, no se sabe la fecha, no se sabe nada. ¿Por qué? Porque Dios no da detalles de esa festividad, porque no la quería, porque no la quería. De hecho, es normal que no la quisiera, porque sus orígenes no eran cristianos, que se puede sincretizar y darle una apariencia cristiana, pero la base, la raíz, no lo era. De hecho, la propia Enciclopedia Católica, nuevamente acudo a ella, voy a citar mucho de ella porque considero que es una fuente que aceptan todos los católicos y no la van a discutir. Cuando vuelves a la sección de Navidad, tiene como varios subtemas. Uno de esos subtemas es tarjetas y regalos. ¿Y qué se menciona ahí? Dice, las costumbres paganas centradas en las calendas de enero influyeron en las de Navidad. Eso no lo digo yo, no lo dicen los testigos de Jehová, no lo dicen los ateos. La Enciclopedia Católica, subtema, tarjetas y regalos en Navidad. Las costumbres paganas influyeron en la Navidad. Entonces, en el momento que la máxima autoridad está diciendo que eso es así, no se puede discutir. Podemos discutir si son bonitas o no. A mí particularmente me gustaban cuando era niño. La lucecita, el turrón, el aguinaldo, la música, sí. Si son bonitas o feas, lo podemos debatir. Pero que son paganas no es debatible. Allí lo pone, está influenciado. Y es curioso que la Enciclopedia Católica nos remite a un autor, dice Thiel. Bueno, está hablando de Alexander Thiel, que escribió un libro que se llamaba Yule and Christmas, donde recopiló muchos ejemplos de cómo hubo una sincretización. Y esa cita, ese libro, tampoco lo hacemos los testigos de Jehová, otra confesión, lo hace la propia Enciclopedia Católica. Siguiendo, dice, la fiesta del 1 de enero romano, condenada duramente por Tertuliano y por San Máximo de Turín, sobrevivió en las costumbres de las cajas, regalos y tarjetas navideñas. Dice claramente que sobrevivió, que esa parte del paganismo llegó a la Navidad cristiana, lo reconoce y dice, mira, esto en la época de Máximo de Turín, en la época de Tertuliano, fue una lucha que tenían contra ello. Yo, no da tiempo a citar todo, yo voy a citar de la obra de Tertuliano contra la idolatría, el capítulo 14, y fijaros lo que dice. Para nosotros, hablando de los cristianos, dice él, que desconocíamos los sábados, las lunas nuevas y las fiestas en otro tiempo aceptables para Dios, ahora concurrimos a la Saturnalia, a la fiesta de Año Nuevo, al solsticio de invierno, a la matronalia. Las ofrendas son llevadas de acá para allá. Los regalos del día de Año Nuevo se hacen con estrépito. Y los juegos y los banquetes se celebran con alboroto. Oh, cuánto más fieles son los paganos a su religión, pues tienen cuidado especial por no adoptar ninguna solemnidad cristiana. Bueno, aquí vemos a Tertuliano indignado porque los cristianos estaban celebrando la Saturnalia. ¿Y qué hacían? Un banquete el día 25 de diciembre, regalos, que cosas que en sí no son malas, pero que su origen era otro Dios que no es al que servimos. Y estaba totalmente indignado, decía, pero si es que resulta que ahora los paganos son más fieles que nosotros. Ellos procuran no hacer nada cristiano. ¿Y nosotros qué estamos? Haciendo lo que ellos. Máximo de Turín, obispo, el primer obispo que se sabe su nombre de la diócesis de Turín, escribe una carta condenando eso, diciendo, pero si es que los cristianos salen ahí a repartir regalos y lo que se traen no son regalos, son una gran cantidad de pecados. Claro, ¿qué ocurriría si Tertuliano y todos estos hombres fieles vinieran a nuestra época un 25 de diciembre y vieran a las personas en un banquete, cantando, de fiestas, celebrando cumpleaños? Dirían, anda, mira, ya están las Saturnalias. ¿Qué dirían cuando vieran a dos testigos de Jehová de manera digna, comportándose con una Biblia en la mano, hablando de Dios, pero comportándose como un día más? Dirían, anda, mira, estos son padres apologistas, son cristianos de verdad.
porque ellos eran así y nosotros también. Bueno, aquí acaba mi primera parte. Gracias entonces a Javier por su primera exposición, también por su cultura y educación como lo ha hecho. En este momento tenemos también 25 personas. No olvides, Javier, que también lo puedes después subir a tu canal en YouTube y a tus redes sociales, porque también tienes tú también iguales derechos y también todas las personas que lo quieran también compartir. Sería muy interesante, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos entonces a mis primeros 20 minutos de exposición que empiezo desde ya. Bueno. Eh, antes de hablar porque también voy a hablar un poquitico lo que Javier nos está hablando sobre el origen y demás, es mirar a ver qué es lo que la Iglesia Católica Romana y en sí las principales iglesias cristianas celebran, al igual que la Iglesia Ortodoxa y las iglesias que nacen de la Reforma Protestante, es decir, la Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada, la Iglesia Anglicana nunca tuvieron ningún reparo en celebrar la Navidad. Porque lo más interesante, independientemente del origen, que también lo vamos a tratar, es qué es lo que estamos celebrando. Nosotros lo que celebramos independientemente del día es el acontecimiento más importante en la historia de la salvación, que es la encarnación del Hijo de Dios, que se da por el nuevo designio del Padre en una mujer, una joven, doncella, virgen judía, para traer la salvación y que aparece constatado especialmente en los evangelios que hablan sobre la infancia de Jesús, especialmente el evangelio de Lucas y también el evangelio de Mateo. Por lo tanto, sí hay un acontecimiento bíblico que nosotros celebramos. O sea, no se puede negar que la Navidad se está celebrando, no estamos celebrando ni a un Dios falso, ni a una deidad politeísta que nunca existió, no. Estamos celebrando es el nacimiento que para nosotros es el Dios encarnado, que en eso también hay una gran diferencia con nuestros amigos testigos de Jehová, es sobre la persona de Jesucristo, que pues no es el tema cristológico, pero de todas maneras en el sentido litúrgico de la Iglesia Católica es eso, es precisamente Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se encarna y que se hace hombre, que como dice el Evangelio de Lucas, y hay unos acontecimientos extraordinarios, maravillosos, se habla sobre el censo, se habla sobre que no había en la posada, en el albergue común, que posiblemente haya nacido en una gruta, es lo más probable, como también pensaban muchos de los padres de la iglesia, unas grutas que quedan afuera de la ciudad de Belén, por ser una ciudad llena de cerros, ahí nace Jesucristo, y es tan importante ese acontecimiento y es de tanta alegría que Dios quiere compartir eso, que manda a un coro de ángeles para que en esa misma región a unos pastores, que el término es poimé, que eran los más despreciados de la sociedad judía en aquel entonces, porque hay una cantidad de discriminaciones, un pastor no estaba obligado a ir al sabbat, guardar el sabbat ni a las festividades. El testimonio de un pastor, al igual que un pagano, de mujer, no era tenido en cuenta. Y esas personas que ese coro ángel le dice sobre este maravilloso acontecimiento, que van a la gruta o al establo y encuentran al niño envuelto en pañales con su madre María reclinado ahí en la pesebrera, que era el lugar donde comían los animales. O sea, yo le puedo describir a nuestro amigo Samuel, a nuestros hermanos testigos de Jehová, ¿no? ¿Cuál es el acontecimiento bíblico que nosotros celebramos? Ahora, que si ellos tienen algún reparo porque viene de origen pagano, ¿no? Pues eso lo vamos a tratar en la segunda entrega, porque en eso también ha habido una evolución en nuestros amigos testigos de Jehová. Entonces, quisiera primero resaltar qué es lo que nosotros en sí celebramos de una manera litúrgica y religiosa, que en este caso, como decíamos, es el nacimiento del gran Salvador del mundo. Ahora, ¿hay alguna, por ejemplo, impedimento bíblico para que se celebre la Navidad? O sea, nosotros no podemos decir que los cristianos del siglo I tenían todo pues en común, y entonces como después pues en el transcurrir de los siglos, siglo tercero, siglo cuarto, sería, si vamos a tener esa misma óptica, sería lo mismo que decir que en la época de Moisés había lo mismo que en la época de Jesucristo, en ese mismo pueblo de Israel, donde había más celebraciones, donde había también otras organizaciones, donde también había más creencias que inclusive en la época de Moisés no la había. Entonces, es el mismo cristianismo primitivo que ha ido evolucionando. Que algunos estuvieran de acuerdo o no, bueno, eso también siempre ha habido
posiciones encontradas. Las había también entre los mismos judíos en la época de Jesucristo. Pero vamos a ver dos citas bíblicas del apóstol Pablo para darle primero un fundamento bíblico, para mirar a ver que no es nada condenable. No sé en cuál de los 10 mandamientos me va a prohibir a mí que celebre la Navidad, o sea, estaría cometiendo qué tipo de delito ante la ley mosaica, o ahora que estamos más que todo ante la ley de la gracia. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 15, la estoy utilizando la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, la de pasta azul, la de pasta negra, porque la de pasta de plata es muy difícil de conseguir. Dice lo siguiente, Romanos 14, 5, dice, un hombre juzga un día como superior a otro juzga un día como todos los demás, cada uno esté pensamiento, esté plenamente, convencido en su propia mente. O sea, no está poniendo ninguna objeción de que uno pueda celebrar un día, otro día, simplemente es una cuestión de conciencia que le da la libertad. Estamos hablando del apóstol Pablo, que es uno de los grandes arquetipos del cristianismo, ¿no? Acordemos que todo lo recibió por revelación divina. Ahora, otro texto también, hay que tener en cuenta que la Biblia es temporal y atemporal. Temporal para la época en que vivió el apóstol Pablo, y atemporal porque sabemos que es la palabra de Dios que por ser inspiración divina transcurre. Igualmente yo puedo leer estas mismas cartas y también darle un mismo sentido religioso. Ahora, hay otra cita bíblica también que a la carta a la comunidad de Colosa en Asia Menor, que está en Colosenses capítulo 2, versículo 16, aunque es un contexto temporal, también se puede ser temporal, donde el mismo apóstol Pablo también dice lo siguiente, a ver, o sea, en realidad es condenable que se celebre la Navidad, bajo qué precepto, bajo qué principio, bajo qué perspectiva. Dice el apóstol Pablo, por tanto, que nadie los juzgue en cuestiones de comida. O sea, ya con la nueva ley usted puede comer lo que quiera, inclusive ya no esas como era anteriormente, que los judíos tenían una cantidad de preceptos de comer animales sin sangre o algo así. Hasta aquí no lo dice, usted ya puede comer lo que quiera, o beber, y respecto a una fiesta o a una observancia de luna nueva o del sábado, porque eso también lo vamos a mirar. O sea, aquí habla también de fiestas. O sea, esas fiestas que adoptó la iglesia cristiana primitiva después, en el transcurrir de los siglos, nos dice el apóstol Pablo que no hay ningún impedimento de acuerdo a su misma perspectiva. O sea, que hay esa libertad. Entonces, ahí quería mirar a ver esas dos citas bíblicas en las cuales también podemos mirar a ver desde el punto de vista bíblico que no hay, por así decirlo, no hay que satanizarla, o no hay que decir que porque la mayoría de las iglesias cristianas, porque no es solamente la iglesia católica y con la iglesia ortodoxa, que tiene esa tradición milenaria de 2000 años, entonces se haya ido evolucionando. Ahora, voy a explicar un poquitico lo de la fiesta de la Navidad. Y realmente lo que sí se hace más énfasis es cómo ya después en el siglo IV se llegó a la definición de lo que era el 25 de diciembre. Lo voy a hacer de este artículo mío, es un artículo de prensa que hice yo, de hecho, inclusive tiene 30 años, aquí aparece, es del año de 1992, vamos a ver si se alcanza a apreciar, ahí aparece, Gaceta Dominical, 25 de diciembre de 1992, y es de mi autoría, ahí donde yo también, pues en este artículo que es para una gaceta de un periódico dominical, aquí donde yo vivo, doy también un resumen de lo que también Javier nos explicó, pero desde otra perspectiva. Dice, la palabra Navidad viene del latín nativitas, o sea, nacimiento del Señor, que es lo que nosotros celebramos, independientemente del día, porque ninguna de estas deidades existió, o sea, ni Mitra, ni Zoroastro, ni esas cosas. O sea, rivalizar a Jesús con ellos es una cosa irrisoria, porque Jesucristo sí hay una constancia y sí está en la palabra de Dios, además es el unigénito de Dios. Ahora, hay que situarnos también en el momento histórico. Si nosotros vamos a juzgar la historia con un criterio del siglo XXI, una manera muy inquisidora, porque decir, bueno, entonces aquí no me parece bien o sí, hay que mirar a ver que la historia hay que juzgarla desde el mismo contexto en el cual nosotros lo estamos viendo, porque la mentalidad de las personas de esa época no es la misma mentalidad de nosotros. Vuelvo a repetir que de acuerdo a las 12 epístolas de Pablo, no hay ninguna prescripción para que después los primeros cristianos después la celebraran. O sea, acabo de mirarlo de la propia Biblia de los Testigos de Jehová. Los evangelios no dicen la fecha en que nació Jesucristo, ni el día, ni el mes, ¿no? Pero desde el año 130, que más o menos hacía mención nuestro amigo Javier, porque fue una evolución de esta fiesta, el Papa Telésforo o el obispo Telésforo insiste que la fiesta de la Navidad
que al parecer se vería conmemorando en el año 98 y cuya fecha sufriría muchas variaciones, que es lo que decía, o sea, habían diferentes hipótesis. Algunos pensaban que era el 28 de enero, el otro 2 de enero, el 19 de abril. Como no hay una fecha bíblica, pero sí lo podemos mirar a ver que así habían diferentes fechas en las cuales los primeros cristianos pensaban que ese día se podía celebrar. Lo da a entender de que no era algo ni satanizado, ni anatemizado, ni demás. A todo esto, San Clemente de Alejandría de Orígenes consideraban impropio todos estos cálculos. Hay que tener en cuenta que en los padres de la iglesia las opiniones son variadas, ¿no? Así es en la fiesta de la Navidad, como en el mismo canon, como en otras cuestiones. Ahí usted va a encontrar padres de la iglesia que dicen una cosa y otros la otra también. De hecho, el mismo milenarismo y todas esas cosas también hay unos a favor y otros en contra. O sea, cuando uno coge la iglesia primitiva y los padres apostólicos, se da cuenta de que hay diferentes. Cuando ya se festejan las comunidades proveniente de Persia, llamado el culto de Mitra, en el cual a veces se hace mucha alusión, a veces con lo cual nos vamos a tener ese mismo pensar también desde la Biblia. Vamos a verlo también en la segunda entrega. Dice, conocido como el dios solar o el sol invicto, que luchaba contra las tinieblas y las fuerzas del mal. El emperador Calígula en este primero instituyó el 25 de diciembre. En esta época, además la gente se repartía regalos, la celebración se extendía toda la semana hasta llegar al año nuevo, que es lo mismo que se celebra hoy en día, de hecho inclusive de una manera secular. Ahora, tiene algo de malo, por ejemplo, Javier mismo lo decía, repartir regalos, algo, de hecho, inclusive ya de una manera cristiana, en el sentido de la alegría que da el nacimiento del Salvador del mundo, como también los mismos presentes que le regalaron los magos de Oriente. Desde los tiempos apostólicos, todos los cardenales Sunter, de principios del siglo II, celebraba varias teofanías, quiere decir manifestaciones de Cristo, su nacimiento, la visita de los magos, el bautismo en el Jordán, que hacía referencia a Javier, aunque con diferentes fechas, ¿no? En los primeros días de enero, en la iglesia de Oriente, mientras que en Roma se empezó a celebrar solo a partir del siglo IV. Pero es ese mismo proceso, o sea, si nosotros vamos a hablar de la iglesia del siglo I, es la misma iglesia del siglo II, del siglo III, del siglo IV. Evidentemente hay un transcurrir histórico donde hay algunas variaciones, pero yo puedo cotejar también a seguir ese mismo hilo conductivo si lo vamos a hacer desde los mismos anales históricos. Durante el reinado del emperador Constantino, por medio del edicto de Milán del año 313, que ya la iglesia tiene otro aire, va un respiro de las 10 persecuciones que empezaron pues desde el emperador Nerón. Ya la iglesia, al estar ya tener esa paz religiosa, se puede organizar de una manera más amplia. Se decidió fijar para la iglesia católica la celebración de la Navidad del 25 de diciembre, fecha en que se venía celebrando la Epifanía de los Magos, que fue trasladada al 6 de enero. Esta celebración del 25 de diciembre, aunque tiene un origen en una festividad pagana, va perfectamente en concordancia con las escrituras cuando dice, por ejemplo, en Juan 8:12, donde dice que Jesucristo, que tendrá la luz, que da la vida eterna. De hecho, inclusive también dice el libro de Daniel que es el sol de justicia. O sea, también hay muchas referencias con el sol desde los textos bíblicos con lo que es Mitra, teniendo en cuenta que ese Dios nunca existió. O sea, si lo que yo veo más o menos de las publicaciones de nuestros amigos testigos de Jehová, lo que se apega mucho es en cuanto a la fecha en sí. Pero el acontecimiento como tal, yo sí lo puedo respaldar, como decíamos, desde la Biblia, y también tengo la autorización desde las mismas epístolas del apóstol Pablo, en el cual no lo condena. No quiere decir que el apóstol Pablo la celebraba, no estamos diciendo que la celebraba, pero por lo menos los da indicios exegéticamente, como decíamos, desde Colosenses 2:16, Romanos 14:5, que los cristianos pueden tener otras celebraciones. ¿Por qué? Porque ya es el nuevo Israel de Dios. ¿Ve? El día 25 de diciembre se le llamó el día de Nochebuena, o sea, noche de vigilia en recuerdo a los pastores de Belén. Esta fiesta se instituyó ya de una manera oficial en el año 337 y aparece por primera vez en un libro litúrgico en el año 354, o sea, ya de una manera más organizada, por orden del Papa Liberio. Dicha fiesta desde el siglo V se celebró en la Basílica de Santa María Mayor por orden del Papa Sisto III, que era la iglesia más importante de Roma dedicada a la Madre de Dios.
Con el tiempo, la fiesta de la Navidad se hace popular en Inglaterra en el año 734, en Alemania en el año 800, en Noruega hacia mitad del siglo X. La costumbre también de 3 misas, porque esto siempre desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista religioso, las 3 misas, por ejemplo, al canto del gallo, la segunda al alba y la tercera en pleno día, tiene su origen también con otro papa que fue Gregorio Magno a final del siglo VI. Estas misas tienen un significado especial porque todo es teológicamente, todo es en relación a la cristología, independientemente del origen en que tenía, pero es una cristianización. Eso también no se llama, eso también se llama inculturización, que es muy común también, inclusive en los mismos judíos, como lo vamos a ver más adelante. O sea, estas 3 fiestas tenían como el recuerdo, el nacimiento del verbo de Dios, la segunda, la conmemoración del estado de Jesús en la tierra, y la tercera, el recuerdo de su regreso en el día del juicio final. O sea, todo tiene un contexto, un trasfondo bíblico. Por último, vale la pena resaltar que en Belén, donde Belén en Judá, se celebra Navidad en 3 ocasiones. Los católicos romanos la celebran el 25 de diciembre, una parte de la iglesia ortodoxa la celebra el 6 de enero y la iglesia armenia, que también son esas iglesias pues ancestrales, aunque algunas, la iglesia armenia también se separó con algunas cuestiones cristológicas, la celebra el 18 de enero. O sea, ahí podemos mirar a ver que sí hay un trasfondo también histórico y bíblico. El libro Historia de las Costumbres Navideñas del doctor Humberto de Brons también nos dice algo con respecto a la fiesta del 25 de diciembre. La fiesta del 25 de diciembre se celebró por primera vez, ya de una manera oficial, en Constantinopla, porque era la capital pues política del Bizancio, donde fue Constantino a establecerse, según lo dice Gregorio Nacianceno. Y en Antioquía también da constancia de San Juan Crisóstomo en el año 386. También estamos hablando de estos grandes teólogos, estos grandes lumbreras, estos grandes hombres de Dios que también dieron muchas luces en todas las cuestiones de cristología, no solamente hablar, por ejemplo, de los que estuvieron en contra, como decía Orígenes o Clemente de Alejandría, no, o sea, vuelvo a repetir, había opiniones diversas, como la hubo en esa época también, con las cuestiones de la celebración de la Pascua también, desde la época del Papa Papa Aniceto con el Policarpo de Esmirna, que se celebraban en diferentes ocasiones, lo que llaman los 4 decimales, pero así sea, en una fecha o en la otra, lo interesante es el acontecimiento como tal. Eso es lo que yo quiero que gente resaltar, que para la Iglesia Católica es ante todo, como decíamos, nativita, el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, que está consignado en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Lucas. El 25 de diciembre comienza a describir círculos más amplios en el firmamento, y el hombre inculto señala el día en que comienza esta ascensión solar como el natalicio del sol, del dios sol. En el mundo pagano, el 25 de diciembre, días cercanos a esta dedicación de fiestas paganas, también lo que decía, había un trasfondo pagano, como hoy en día lo hay también en el mundo secular, pues se celebraba también, como decía, con licor, con bailes, lujuria y desenfreno. Por eso también habían algunos padres de la iglesia que se oponían a este tipo de excesos, no a la celebración como tal, o sea, la cristianización de esa fiesta, que en este caso sería el nacimiento de Jesucristo, independientemente de que tuviera la misma fecha. A eso se oponía Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo y otros apoyados por sacerdotes y monjes, se propusieron sustituir entre católicos esas fiestas tan propicias a multiplicar los pecados por la fiesta del nacimiento de Jesucristo. O sea, quiero entender de que el contexto histórico sí es de un ambiente pagano, pero con otra mentalidad completamente diferente. Voy a terminar con este libro que se llama Apología del Cristianismo, de Pablo Schaas, un libro apología católica de principios del siglo XX, donde también nos da un transcurrir histórico también sobre el particular, página 491 y 492. Este libro es del año de 1906. Desde mediados del siglo IV, o sea, antes del año 336, ya de una manera más establecida. Veíamos que en los siglos anteriores se celebraban en algunas ocasiones, aunque no una fiesta, un día concreto, ¿no? Era celebrado en Occidente la Natividad el 25 de diciembre en la Basílica Liberiana, por primera vez en el año 374, y a partir del año 378, estamos hablando del siglo IV, ¿no? Las mismas fechas están documentadas entre los griegos. Jerónimo, ese gran presbítero que tradujo la Biblia, en las homilías sobre el nacimiento de Cristo, recomienda el 25 de diciembre para la fiesta de la Natividad, con la cual contribuyó mucho a divulgarla en Oriente, o sea, en Belén, que también tenían, recordemos que era la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, habían todos estos grandes patriarcados con que se fue organizando. También los nestorianos ponen esta fecha en relación con la de Natalis Inviti, o sea,
Tomás de Esa en el siglo VI, y también un papa, León I, levanta todavía la voz contra el culto de Mitra, o sea, lo que es el reemplazo, lo que estamos hablando de lo que es ese cambio, que se celebró el 25 de diciembre, la fiesta del sol, natalistas invictus. En el ciclo pascual de Hipólito, que fue un presbítero de la iglesia en Roma, se traslada la encarnación al 25 de marzo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque también tiene mucho que ver con lo que decíamos de la liturgia. Anteriormente era el 2 de abril. Y en el comentario del mismo sobre Daniel, se expone como el día del nacimiento del 25 de diciembre del año 5500, esto es 4 años antes de la era de Jesucristo. En las constituciones apostólicas 5.13 se fija el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Pero aquí hay algo muy interesante porque tiene que ver también con lo que era la liturgia. Da a entender esto porque el 25 de diciembre era la razón eclesiástica porque anteriormente el 25 de marzo era la fiesta de la concepción de Jesucristo, ¿no? Que no tenía ya nada que ver con el sol invictus, ¿no? La iglesia se ha acercado a lo que era no el año juliano, el 1 de enero, sino al práctico que era el 25 de marzo. O sea que también ahí lo que podemos mirar a ver es que ante todo para algunos padres de la iglesia y la celebración litúrgica como tal era más con un carácter de punto de vista bíblico, de un punto de vista litúrgico, de un punto de vista de la celebración, sin olvidar el mismo contexto en el cual vivían los primeros cristianos, pues inmersos también entre esas dos culturas, el judaísmo que le había dado la espalda y también el paganismo en el cual vivían, pero que también tenía unas diferencias marcadas. Bueno, ahí está también, 20 minutos, 2 segundos. En este momento tenemos un total de 30 personas que están en este momento conectadas, están mirando el debate o el diálogo. Bendiciones Armando García, de todos nuestros amigos Santiago Lázaro, Gilmanés Ernuco. Aquí llegó un amigo también de Samuel, que es JW Testigos Cristianos de Jehová. No sé quién será. Aquí también está comentando 77, que es nuestro amigo Samuel Fernández, Armando García, Lisandro Montes. Bueno, son las personas, Luis Eugenio Martínez. Como siempre, siempre les recomiendo por sus comentarios, sea a favor o en contra. Eso es siempre con respeto, educación, sobre todo con nuestro amigo Javier, que también es una persona supremamente educada y merece todo el respeto, igual que mi persona. Bueno, estamos solamente aquí intercambiando ideas. Bueno, Javier, ya pasamos la primera etapa, vamos a los 15 minutos de refutación y refuerzo. Apago mi micrófono y apenas empieza el cronómetro, puedes tú dar inicio. Perfecto. Pues fíjate, la conversación que estamos teniendo, Guido, me está gustando mucho porque estamos llegando a puntos comunes. Hasta en 2 ocasiones se ha apuntado en el minuto 37, 45 y en el minuto 42, 19, que han mencionado que efectivamente la Navidad tiene un trasfondo, han matizado, histórico, que sí es pagano, un trasfondo histórico. Vale. En el momento que ya reconocemos que no es bíblico, en el momento que reconocemos que tiene un trasfondo histórico pagano, en el momento que reconocemos que los 17 primeros papas no la celebraban, ya tenemos unas bases para seguir avanzando con esta festividad y ya tenemos unos puntos en común. Yo ahora me gustaría seguir esta exposición con otra carta vaticana. Te pido si la puedes compartir, es la diapositiva 5 de este PDF. Concretamente es una audiencia de Juan Pablo II el 22 de diciembre de 1993. Todas estas audiencias se pueden descargar. La página del Vaticano las tiene. Si os cuesta encontrarla, yo os la mando. Y es muy interesante unas palabras que allí se mencionan. Palabras que dicen, hemos llegado de nuevo a la Navidad. Espera un momentito que se me ha ido la carpeta. Se me ha quedado pequeña y ahora no puedo. ¿Me puedes dar un segundo, por favor, Guido? Que es que la carta que tengo no consigo leerla, se me ha movido. Dame un segundito, por favor. Dale, Samuel. Javi, te paré el cronómetro. Apenas Sí. estabas en el minuto 30. Dale, me dices cuándo quieres reiniciar, reanudar.
Bueno, entonces esperemos a que Javier, Ya estoy, Guido. Perdona, ahí es que no está sé qué me... Javi. Sí, sí, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí, sí te estoy escuchando bien. Sí, te Ah, vale. escucho, Javier, sí te escucho. Es que no sé qué le pasa hoy al ordenador, que Dame, se me apaga. bueno, ¿vas a seguir con esa diapositiva que tenías ahí? Sí, si ¿Ahí? me la puedes dejar. Sí, sí, déjamela, porfa. En la número Bueno, 5. dale, tenías 1 minuto 30, te reanudo el tiempo y puedes seguir. Dale, Javier. Vale. Iniciar. Pues, pues bien, esta carta vaticana que podéis ver en pantalla, en la diapositiva 5, el Papa Juan Pablo II decía: hemos llegado de nuevo a la Navidad, solemnidad litúrgica que conmemora el nacimiento del Divino Salvador, colmando nuestro espíritu de alegría y paz. La fecha 25 de diciembre, como sabéis, es convencional. En la antigüedad pagana se festejaba ese día el nacimiento del sol invicto y coincidía con el solsticio de invierno. A los cristianos les pareció lógico y natural sustituir esta fiesta con la celebración del único y verdadero Sol Jesucristo, que vino al mundo para traer a los hombres a la luz de la verdad. Bueno, es interesante que dice, en primer lugar, que la fecha del 25 de diciembre es convencional, es común. ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre, como antes también mencionabas tú, era el nacimiento de los dioses soles. En Roma era Apolo, para los persas Mitra, para los aztecas Huitzilopochtli, para los escandinavos el 26 de diciembre nacía el rey nórdico Frey, como vemos, era una fecha común. Y como dice aquí el Papa, dice, nos pareció lógico a los cristianos, ojo, no dice a Dios, no dice al Espíritu Santo, no. Nos pareció lógico a los cristianos cambiarla. ¿Por qué? Porque como ya se celebraba por todo el mundo algo el 25, pues la mejor manera de fusionar, de sincretizar y de atraerles al cristianismo es poner una fecha común para todos, pero lo reconoce sin ningún tipo de problema y no hay ningún escándalo. Ahora bien, yo si fuera católico y estuviera teniendo este debate, claro, ante tantas pruebas que se están dando, yo la manera que ella me defendería o diría, pero vamos a ver, Javier, y si tan clarito está que la Navidad tiene orígenes paganos, no lo celebraba la Iglesia, no es cristiana, ¿por qué los testigos de Jehová durante un tiempo la celebraron? Porque los testigos de Jehová la celebrábamos antes. Bueno, la explicación es muy sencilla, pero además esa explicación es un ejemplo a imitar. Lo que ocurre es que cuando uno va a la primera carta de Timoteo, al capítulo 4, los primeros versículos, cuando uno va a la segunda carta de Timoteo, también al capítulo 4 y también los primeros versículos, cuando uno va a Mateo, al capítulo 13, se nos habla de que las congregaciones cristianas, el cristiano primitivo, el cristiano original, sería corrompido. Se dice claramente en Timoteo que entrarían hombres con filosofías, con enseñanza de demonios, que prohibirían casarse, que prohibirían comer. En Mateo, Jesús dice que los verdaderos cristianos, que son como el trigo, se mezclarían con la mala hierba y sería imposible identificarles. De hecho, ya a finales del siglo I, cuando se da consejo a las congregaciones en el Apocalipsis, ya estaba la sexta de Nicolás, ya había agnóstico, bueno, ya era un descontrol. Y eso es lo que ocurre. Existe un proceso que lleva un tiempo de contaminación. Empieza a haber una apostasía en las congregaciones cristianas y cada vez va a más. Cuando uno ve el siglo I, eran milenaristas. Cuando uno ve en el siglo II, eran milenaristas. Poco a poco empieza a haber cada vez más distensiones, más grupos, más diferencias. Y es lo que ocurre con la Navidad. En el siglo I no hay Navidad. En el siglo II no hay Navidad. En el tercero empieza a haber indicios. En el cuarto ya está establecida, pero resulta que en el sexto, como vemos, hay una degeneración de las normas, de las creencias. Y claro, ¿qué ocurre? Que esto iba a durar hasta el tiempo del fin. Textos como Isaías capítulo 2 dice que en el tiempo del fin la gente iría a la montaña de Jehová a ser enseñada por él. ¿Por qué? Porque durante siglos la gente no ha sido enseñada ni por Jehová ni por su palabra la Biblia, porque de hecho no tenían la Biblia. La Biblia no la tenían en su idioma, la tenían en otro idioma, la tenían en latín, una lengua que no entendían. O sea, la gente no era enseñada ni por Dios ni por su palabra. Eran enseñados por clérigos. Pero ahora, en un momento determinado, las personas serían enseñadas por Dios, por su palabra, en una época en donde la palabra de Dios la tendríamos en nuestro idioma. Curiosamente, en el libro
de Daniel, en el capítulo 12, versículo 9-10, se dice algo parecido, porque a Daniel le dice, mira, las palabras que te he dicho, séllalas, porque nadie las va a entender hasta el tiempo del fin. Y dice, y el tiempo del fin, Daniel 12:10, muchas personas se van a limpiar, se van a emblanquecer, van a ser refinados. O sea, y claro, un proceso de limpieza, de refinamiento, lleva su tiempo. Dice, los inicuos no, los inicuos van a seguir actuando inicuamente y no van a entender nada. Pero los siervos de Dios en el tiempo del fin se iban a limpiar, se iban a refinar. ¿Con qué? Con la enseñanza. ¿Qué ocurre? Que ahora los testigos de Jehová, cuando salen, ¿de dónde salen? Unos son católicos, otros ortodoxos, otros musulmanes, otros ateos, salen de todos los sitios con las enseñanzas correctas y con las enseñanzas falsas. Y se van limpiando poco a poco, pero eso lleva un proceso. Al igual que en el siglo I cada vez se van manchando más, hasta nuestra época, desde que aparece el pueblo de Dios, ocurre lo mismo, se van limpiando más, pero lleva un tiempo. Por eso al principio celebraban la Navidad, pero hacían otras muchas más cosas que eran incorrectas. Las van corrigiendo. Y claro, ¿qué ocurre? Que hay un momento que los testigos de Jehová, el pueblo de Dios, se parece a los cristianos del siglo II, pero siguen limpiándose y se parecen ahora a los discípulos. Y llegará el momento, después de los 1000 años, cuando seamos perfectos, que seremos como Cristo, tendremos su mente total. Pero hasta entonces hay un proceso de limpieza, eso es lo que ocurre. Y eso es un proceso de honestidad, porque cuando alguien se ha contaminado, y no lo decimos nosotros, lo dice Pablo, lo dice Jesús que iba a ocurrir, lo honesto es ir limpiándose y estar dispuestos a cambiar, no a intentar uno perpetuarse en el error, que es precisamente lo que ha ocurrido con esta festividad. ¿A qué me refiero? Yo te he escuchado muy atentamente, Guido, que mencionabas a un papa, a Telésforo, que era el papa número 8, que fue, cuando uno entra en la Enciclopedia Católica, hay un anexo de papas, un listado, que ve lo que ellos hicieron. Y, por ejemplo, a este papa se le atribuye que la noche de Navidad, pues, se pudieran celebrar 3 misas. Pero es curioso que si vamos a la Enciclopedia Católica y buscamos por el nombre, San Telésforo, vamos a encontrar unas palabras muy interesantes. Dice, no son genuinas, es decir, no son verdaderas, ninguna de las declaraciones en el Liber Pontificalis y otras autoridades posteriores respecto a la liturgia y otras decisiones tomadas por este Papa. O sea, la propia Enciclopedia Católica, que en un lado te dice que el Papa este hizo esto, en otra te dice, oye, mira, que todas las declaraciones que vas a ver sobre este Papa de que instituyó liturgias, porque que el Papa instituyó esa liturgia solo aparece en el Liber Pontificalis, dice, son falsas. De hecho, esta obra, el Liber Pontificalis, que es utilizada para hacer una genealogía, digamos, de los papas, esa sucesión, ¿sabe lo que dice la Enciclopedia Católica sobre este libro? Pues bueno, dice, el compilador del Liber Pontificalis utiliza también algunos escritos históricos, eso está genial, varios fragmentos apócrifos, actas espurias del supuesto sínodo de 275 obispos bajo Silvestres. Finalmente, el compilador distribuyó arbitrariamente, es decir, porque le dio la gana, a lo largo de su lista de papas, una lista de decretos papales tomados de fuentes no auténticas. Ojo, atribuyó asimismo a papas anteriores regulaciones litúrgicas y disciplinarias del siglo VI. Nos está diciendo, todo lo que habéis oído de que el Papa Telésforo instituyó la Navidad, todo mentira. Está basado en este libro, el Liber Pontificale, que dice que está sacado de apócrifos, actas espurias, fuentes no auténticas y que reguló de forma arbitraria, que se lo inventó básicamente. Eso está en la Enciclopedia Católica. Sin embargo, ese libro se utiliza para hacer una sucesión apostólica. Y claro, hay que hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué falsificar algo? Yo no necesito, si yo a Guido le quiero demostrar que soy Javier, le enseño mi DNI, mi pasaporte, mi tarjeta de crédito, no necesito crear nada falso. Claro, si yo quiero decir que soy Samuel Fernández porque es más guapo, más listo, más tal, pues claro, ya necesito un pasaporte falso, porque no lo soy. Claro, cuando intentan sacar pruebas, intentan legitimizar, intentan convertir en tradición algo que no lo es, claro, hace falta inventarse pruebas. Están en la Enciclopedia Católica todo lo que he dicho, porque la realidad es que este era el Papa 8, pero
fue el Papa Julio I, que es el Papa número 35, el que tiene que fijar que la Navidad es el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque hasta entonces seguían celebrando el 6 de enero. O sea, no había una unidad, no había un magisterio de la Iglesia, no había una autoridad de Roma que dijera esto es así. No, no, cada uno hacía lo que quería. Y ya el Papa 35, que ya ahí empieza a estar más organizado, dice que no, que es el día 25. Pero el Papa 35, ¿dónde está la historia? Claro, pruebas inventadas. Y no es que lo diga yo para ofender, no, no. Os pido por favor a todos que veáis a la Enciclopedia Católica y lo comprobéis. Y bueno, es que el tema de la fecha, uno es el 6, otro el 19, 20 de abril, 20 de mayo, 25 de diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué este descontrol? Bueno, ¿por qué? Porque Dios no quería que se supiera la fecha, porque no quería que se celebrara. Porque cuando Dios ha querido que una fiesta se celebrara, se ha encargado de que se supiera. Cuando hay tanta controversia es porque Dios no quería esa festividad. Es verdad, cierto, en la Biblia no vamos a encontrar, ni Pablo dice, oye, mira, está prohibido celebrar el nacimiento de Cristo, como decía Guido, eso no está. Pero claro, tampoco vamos a encontrar en la Biblia la carta de Pablo diciendo, oye, que por favor no celebréis Halloween. Claro, esa es la razón por la que en muchos colegios públicos de España, colegios, algunos de ellos católicos, los chavales van disfrazados de Halloween, de demonios, de brujas y no pasa nada. En Latinoamérica se escandalizarían de eso, pero aquí es normal. ¿Y qué dicen los padres de estos niños? No, si no es nada, es una fiesta inocente. No, no, no. Halloween no es una fiesta inocente. Pero claro, como Pablo no lo ha prohibido, como Pablo no prohíbe que se celebre el nacimiento de Cristo, hombre, cuando todos los padres apologistas al principio dicen que no, que los hombres santos, como decían, los hombres santos no celebran su nacimiento, no lo celebran, hasta lo maldicen, que eso es algo de los paganos. ¿Cómo Jesucristo, el hombre más santo que ha pisado esta tierra, va a hacer lo que no hacían los santos? Si 17 papas al principio no lo veían por ningún lado, decían que no, que no, que no existe. ¿Cómo va a ser una fiesta que uno dice, no, no pasa nada porque representa? Sí, sí pasa. Ni es cristiana, ni tiene tradición, se apoya en fuentes falsas, los verdaderos cristianos lucharon contra ellas y ahora dice uno, bueno, pero yo la quiero celebrar por lo que representa ya, pero el tema no es si yo lo quiero celebrar, el tema es, ¿lo quiere celebrar Dios? ¿Lo quiere celebrar Cristo? Porque ¿qué clase de cumpleaños es este? ¿Qué clase de cumpleaños es este? Donde uno, Cristo no nos invita, porque hasta donde yo sé los cumpleaños es el que cumple el año, el que nos tiene que invitar a estar presente. Cristo no nos ha invitado a este cumpleaños, es más, no nos ha dicho ni cuándo ha nacido para que no lo celebremos. No nos invita, pero ahora nosotros, por nuestra propia cuenta, decidimos, a mí me da igual, yo lo voy a celebrar. Es como mañana yo digo, me apetece celebrar el cumpleaños de Guido. Yo quedo con Samuel, con Frank y venga, vamos a celebrar el cumpleaños de Guido, aunque él no nos ha invitado. Pero es más, ¿a quién vamos a invitar? A quien nosotros queramos, no a los que diga Guido, no, a quien queramos. Vamos a invitar a otros apologistas, invitamos a Mar Roper, a Jesús Ferreira, da igual que se metan con él o no, vamos a invitar a todos. Pero es que lo mejor de todo es que el regalo, en vez de hacérselo a Guido, nos lo hacemos entre nosotros. ¿Qué clase de cumpleaños es ese? Eso no sería un cumpleaños. Si nos damos cuenta, la celebración de la Navidad de Cristo, Él no nos la ha pedido, Él no nos ha invitado, los regalos son entre nosotros, el comportamiento muchas veces es lamentable. Lo que se quejaban los primeros padres apologistas, que esto no es cristiano. Y bueno, ya por curiosidad una vez me decían, no, si tenemos hasta la mirra, el oro, el incienso que le llevaron a Jesús, la tradición, bueno, eran regalos para Jesús, yo no sé por qué los tienen en otra iglesia, o sea, hasta al niño Jesús ya le han robado hasta los regalos de cumpleaños, que dices tú, esto parece de broma. Esta fiesta no es para cristianos. Bien, gracias también. Samuel, se le fueron los 15 minutos que teníamos establecido. En este momento también tenemos 30 personas, también sigue muy activo el chat. Ahí está Samuel en el chat también, Javier Rojas, bendiciones. JW Testigo Cristiano de Jehová. ¿Sabes quién es, Samuel? ¿Sabes quién es JW Testigo Cristiano de Jehová? No, yo soy Javier, yo soy Javier. Perdón, Javier, ¿sabes quién es JW Testigo? ¿Eres tú? No, ahora no sé Aquí quién es ahora hay... mismo. No, ahora mismo no, a lo mejor Bueno, ahora mismo no caigo.
Sí, bueno, ahí están gente, Inar Master, bueno, hay mucha gente que está en este momento activa en el chat, más o menos tenemos 35 personas y están ahí pues haciendo sus comentarios, porque de eso se trata, simplemente intercambiar nuestras ideas y que cada uno también analice las fuentes. Bueno, entonces voy con mis 15 minutos de refutación y refuerzo, empiezo desde ya, bueno. No, como siempre, muy interesante lo que nos dice Javier. Vuelvo a resaltar también la forma educada y culta, como lo dice también con sus convicciones, lo cual yo respeto y admiro muchísimo. Me gustó cuando él mismo dice lo del apóstol Pablo, lo de las cartas, él mismo lo dice, que nadie los juzgue por días de fiesta, independientemente de qué fiesta iban a hacer. O sea, yo puedo tomar este pasaje del apóstol Pablo en el sentido de la Navidad, aunque Javier hizo algunas observaciones, pero vuelvo a repetir, o sea, que la Iglesia Cristiana Católica, al igual de las principales iglesias cristianas, quiera sacar un día, independientemente del trasfondo histórico, para celebrar un acontecimiento tan importante que marcó en toda la historia de la humanidad, como es el nacimiento de Jesucristo, porque estamos en el año 2022 después del nacimiento de Jesucristo, independientemente de los cálculos que hubo, que de Dionisio el Exiguo, pero es algo que yo puedo constatar en la Biblia. Ahora, hay que tener en cuenta también que Jesús para los católicos y para los cristianos no es de pronto la misma connotación como decíamos para los testigos de Jehová, no es que renieguen de Jesucristo, pero no le dan ese carácter no divino, sí, sino como hijo de Dios, que para nosotros sería la segunda persona de la Trinidad. Pero vuelvo a resaltar, ante todo, así nuestro hermano Javier presente los documentos, lo que él mismo puede mirar en esos documentos oficiales de la Iglesia Católica, es que nosotros no negamos ese legado histórico en el cual pues no se puede dejar a un lado, pero sí la celebración como tal. Ahora, si vamos a hacer ese mismo rigor de nuestro amigo Javier sobre los orígenes, que si son paganos o no, dice en este libro que enseña la Biblia, porque este es un libro de los testigos de Jehová con los cuales ellos hacen los estudios para las personas que quieran hacer contacto con ellos, dice así en la página 223, porque este libro lo he leído yo, dice sobre las fiestas, diga, tenga presente que otra clave para determinar si una fiesta religiosa agrada o no a Dios es fijarse en qué origen tiene. Estamos hablando de la página 223. Vuelvo a repetir, dice, tenga presente que para determinar si una fiesta religiosa agrada a Dios es mirar qué origen tiene. Aquí aparece tal cual al pie de la letra, ahí aparece al final. Bueno, pues resulta que si vamos a mirar que una de las fiestas más importantes de los judíos del Antiguo Testamento, como era la fiesta del Peshá, o la fiesta de la Pascua, no tiene un origen bíblico. Vamos a hacerlo de dos fuentes. Primero, este es lo que llama la Biblia de la historia. La Biblia de la historia está escrito por un biblista católico, Gastón Boscolo, de la editorial San Pablo, dice sobre la fiesta del Peshá o la Pascua. Un mes después de la fiesta del Purín se celebra la fiesta de la Pascua o el Peshá. En la fiesta de la libertad, porque recuerda la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero mire bien lo que dice este erudito católico. En realidad, es una fiesta anterior a los israelitas, no tiene un trasfondo bíblico, tiene un trasfondo pagano. Los textos del Éxodo dan a entender que los clanes hebreos celebraban la Pascua incluso antes de la salida de Egipto. De esta manera, esta celebración había sido el motivo en ocasión para salir de ahí. Se trata del rito de los pastores seminómadas, en el cual también están en armonía también en vecindad los judíos, durante el cual al comienzo de la transhumanancia de la primavera se sacrificaba un cordero de rebaño. El rito de unción de las jambras, de las puertas y de las paredes de las tiendas era un rito de propiciación que tenía como fin alejar una cuestión muy casi que iríamos meticulosa, dice los espíritus malignos del rebaño y garantizar la fecundidad. O sea, vuelvo a repetir, este es el trasfondo en el cual se celebró también la Pascua de judíos que ellos adoptaron. ¿Por qué? Porque era una inculturización que ellos adoptaron. Vuelvo a repetir, el rito de la unción de las jambras, de las puertas y de las paredes de las tiendas era un rito de propiciación que tenía como fin alejar a los espíritus malignos del rebaño y garantizar la fecundación. Como este rito coincidió con la salida de Egipto, se convirtió en el memorial de la liberación de la esclavitud de Egipto. Ahora, eso ya pues, bueno, lo puede decir un erudito católico, pero también en este diccionario bíblico, que es un diccionario bíblico también enciclopédico, Ferman también, que es un diccionario evangélico, nos va a decir lo mismo. La Pascua dice, durante mucho tiempo se ha argumentado
que la Pascua refleja una antigua observancia nómada, como decíamos, anterior a los judíos, que ellos adoptaron. En este antiguo contexto se pensaba que la sangre del animal sacrificado, algo supersticioso, como decíamos anteriormente, que la sangre del animal sacrificado daba protección para la comunidad nómada mientras realizaban su migración anual. La preocupación por un viaje seguro proporcionó el vínculo temático que permitió a Israel adaptar la festividad de su conmemoración del viaje del éxodo de Egipto. O sea, eso también lo dicen los biblistas en cuanto a la fiesta de la Pascua, que la mismo Jesucristo celebró y no puso ningún reparo. De hecho, nuestros amigos testigos de Jehová también celebran la fiesta de la Pascua, lo que ellos llaman la conmemoración, también en los salones del reino, donde invitan a las personas. Yo tuve el agrado de ir, pero si vamos a mirar a ver, aunque tiene un trasfondo bíblico, sabemos que ya el origen no es propiamente de los judíos, sino que también de los nómadas, de los pastores, en los cuales los mismos judíos también tenían cierta vecindad. Ahora, ¿qué podemos decir también del domingo, el día del Señor? También lo mismo, si vamos a hacer ese mismo rigor, como nos está diciendo nuestro amigo Javier, para la fiesta de la Navidad, tendríamos que descartar la Pascua para los judíos y también el domingo para el día del Señor. Dice en este libro, Historia de la Iglesia Primitiva, también de la editorial CLIE, dice posteriormente sobre las fiestas y hábitos de los primeros cristianos. Se creía que con el día del Señor, que el Señor, como había resucitado el primer día de la semana, este día estaba revestido de una santa alegría y gratitud en la iglesia. Andando el tiempo, lo prefirió al sábado judaico, o sea, reemplazó al sábado judío. El primer día se convirtió para ellos en el sábado o el séptimo día, donde se reunían para la partición del pan, como dice en Hechos 27, y también se presentaban las ofrendas en 1 de Colosenses 16. Pero lo que no se puede descartar es que viene también el domingo, era el Día del Sol, donde también era una celebración que venía de los romanos. En el libro La Didache, o la doctrina de los cristianos, que está fechada hacia los años 80 o 90 o hacia el 110, en la cuestión que tiene que ver con el tema de la liturgia, sobre la liturgia y la disciplina, dice también cuando nos reunimos los primeros cristianos de final del siglo I, cuando nos reunimos el domingo del Señor para partir el pan y para el sacrificio sea puro, da gracias después de haber confesado vuestros pecados. Pero hay algo muy interesante que es la apología de Justino Mártir hacia el año 165 al emperador Antonio Pío en Roma, en el cual esa misma celebración de la Eucaristía o la fracción del pan, que también hablaba nuestro amigo Javier, él no desconoce el mismo trasfondo histórico que veíamos también de la Pascua de los judíos. Dice en su apología 1.67, dice, de hecho le costó la vida a Justino Mártir, decía: nos reunimos todos en el día del sol, porque así era conocido, era el día del sol, que tenía que ver para los romanos, ¿no? No el sabbat judío, ¿no? Porque reemplazó el sabbat por el domingo, pero era conocido como el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer de la semana, en el que Dios, sacando la materia, mire bien cómo una festividad o un día pagano se puede también cristianizar, lo mismo que estamos haciendo con la fiesta de Mitra con Jesucristo. Esto también es una analogía también que puede servirnos de contexto histórico, en el que Dios, sacando la materia, las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó entre los muertos, pero evidentemente no se sabe por qué realmente los primeros cristianos empezaron a reemplazar el sábado por el domingo, porque lo que es la prescripción es el sábado, que estaba desde el Pentateuco. Vuelvo a repetir, entonces nos da a entender la Didache y también Justino Mártir, como lo dice, en el día del sol, en el primer día de la semana, ya celebrar Eucaristía por la simbiosis que da en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Dijo Jesucristo que tenían que celebrar el domingo, eso no lo dice en ninguna parte. Eso no aparece en ninguna parte. O sea, si vamos a hacer ese mismo parámetro, tendríamos que decir lo mismo. Ahora, tengo aquí en mis manos esta revista, que es la Despertar, es una revista oficial de los Testigos de Jehová, aquí mismo lo dice, Despertar del 8 de febrero del año 2002, usted mismo dice, y es sobre las celebraciones del matrimonio para los judíos, perdón, para los Testigos de Jehová. Y si usted ve acá, todo lo que usted ve acá de la novia vestida de blanco, y también como los mismos Testigos de Jehová, aquí mismo dicen, comparten argollas y pastel, todo esto también
tiene un origen pagano, esto no tiene un origen cristiano. Entonces, si vamos a hacer ese mismo rigor que nuestro amigo Javier nos está diciendo, teníamos que descartar la Pascua para los judíos, como lo decíamos también, porque el trasfondo histórico eran fiestas que celebran los nómadas, pastores nómadas que después los judíos adoptaron. Tendríamos que también cambiar el domingo, que ya celebran la Eucaristía, como le dice Justino Martí, y que le dice que es el día del sol. Incluso aquí mismo lo dice, las argollas de Navidad, usted no va a encontrar, las argollas de matrimonio, esto no lo va a encontrar usted en ninguna parte de la Biblia, ni tampoco que la novia tenga que vestirse de blanco, ni que también tenga que tener un ramo y un pastel. O sea, si eso vamos a mirar a ver, todo eso viene también tanto de los romanos como de los egipcios. Los anillos, símbolo de amor. Los historiadores dicen que esta costumbre moderna viene ¿de dónde? De la Roma imperial. El ramo de novia, eso viene también de las novias egipcias, llevaban hierbas de fuentes o aromas para ahuyentar los malos espíritus. Con el tiempo las hierbas fueron sustituidas por flores. También el pastel de bodas tiene un origen en la antigua Roma, donde era tradición popular romper un pan sobre la cabeza de la novia como símbolo de fertilidad. O sea, si vamos a mirar ese mismo rigor de todas esas cosas, entonces también nuestros amigos testigos de Jehová, que son tan meticulosos con eso también. De hecho, inclusive nuestros amigos testigos de Jehová, como mismo Javier lo decía, ellos no celebran la Navidad ni los cumpleaños, pero sí celebran los aniversarios de boda. Eso no está tampoco en la Biblia. Si yo le preguntara a Javier por qué los testigos de Jehová celebran los aniversarios de boda, bajo el parámetro bíblico, él no me va a dar, o sea, que yo me dé cuenta, no hay ninguna cita bíblica en la cual diga que sí se puede celebrar los aniversarios de boda, pero no se puede celebrar los cumpleaños, no se puede celebrar otras cosas porque tiene origen pagano. Si eso nos vamos a mirar, tendríamos que quitar los mismos días de la semana, porque todos los días de la semana también tienen un origen pagano, tendríamos que quitar también los meses del año, tendríamos que quitar también el saludo de mano, porque todas esas cuestiones vienen también de los paganos, ¿ve? Por ejemplo, julio viene de Julio César y agosto viene del emperador Octavio Augusto, ¿no? Ya decimos también que el día domingo viene también del día del sol, en el cual los mismos cristianos, como lo decía Justino Martí, él no daba ningún reparo en decir de que ya era el día en que los cristianos celebraban la Eucaristía, pero la prescripción bíblica es el sábado, y Jesucristo sí resucitó, pero él nunca dijo ni mandó a decir por medio del Espíritu Santo, no, mira, ahorita ya tiene que ser el sábado. O sea, quiero entonces ir mirando a ver de que si vamos a ser tan rigurosos con la cuestión de que si que viene de origen pagano o no, bueno, entonces tenemos que quitar todas esas cosas. Ahora, yo también le decía a algunos publicadores testigos de Jehová, dígame, bueno, si yo celebro la Navidad, ¿cuál de los 10 mandamientos estoy pecando? ¿Estoy pecando sobre cuál? ¿Sobre qué? ¿Sobre cuál mandamiento? No, es que tiene un origen pagano, pues, y es que se reunían para la gente a beber y a tomar, pero pues eso también la gente pagana se puede reunir cualquier día, usted se puede emborrachar también un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, o sea, eso no quiere decir absolutamente nada, no prescribe nada. Entonces tendríamos que decirle también a nuestros amigos testigos de Jehová que sus novias no se puedan casar de blanco, porque de hecho, inclusive en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, dice que la novia está vestida de lino, y el lino, el color que es una planta de azul, cuando se tiñe, da a entender que es un gris, por eso se llama gris de lino, que eran traídas de ¿dónde? Estas telas que de hecho inclusive aparecen en Daniel capítulo 10, versículo 5, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 4, eran traídas de Asiria y Egipto, o sea, eran también vienen de origen pagano, pero entonces no habla que la novia tenga que vestirse de blanco, ni que tenga que repartirse también, bueno, aceptar regalos en un día de bodas, celebrar los aniversarios de boda, los anillos, como decíamos, porque esta es una publicación oficial de los testigos de Jehová, tendríamos que quitar los meses del año, tendríamos que quitar los días de la semana, el mismo saludar de manos, todo eso viene de los paganos. O sea, si vamos a mirar de una manera pues tan fariseica, así, con leyes, esto sí, esto no. Ahora, es respetable nuestros amigos testigos de Jehová. Eso da pie también, porque yo he sido profesor, yo fui profesor muchos años, y yo puedo decirles de que yo conocí alumnos que eran hijos de testigos de Jehová, algunos no se participan en ninguna de estas, otros sí, otros no tenían ningún reparo en participar, ellos no se iban a sentir pues aislados ni nada. Estoy dando solo como referencia. Tengo entendido, la otra vez
miré un artículo, no sé si será verdad, que por todas estas prescripciones, por ejemplo, como aparece en esta revista Los Testigos de Jehová, donde los niños no pueden celebrar ni cumpleaños, ni pueden ir a visitar a sus amiguitos, ni todas esas cantidad de cosas, eso da pie, no sé si será verdad, solamente lo digo, de que casi 2 de 3 niños jóvenes que vienen de hogares testigos de Jehová, cuando llegan a la edad adulta, abandonan la organización, posiblemente por toda esta cantidad de prescripciones, de restricciones, en las cuales puede ser inclusive muchas veces traumático para un niño ver que sus otros compañeros celebran cosas que son inocentemente, porque celebrar un cumpleaños en el cual pueda partir una torta y dar un helado, no, porque viene de origen pagano, pero entonces ante eso entonces teníamos que irnos a vivir a Marte o a la Luna, porque entonces no podríamos vivir en una sociedad organizada, mirar a ver entonces qué viene de la Biblia y qué no viene de la Biblia, teniendo en cuenta, como decíamos, lo que es el origen de la Pascua y también el mismo domingo como el día del Señor. Bueno, ahí también se me fueron los 15 minutos que más o menos teníamos establecidos. Tenemos 37 personas en este momento activos también en el chat. Entonces también, Samuel, para que des tus 5 minutos de conclusión o idea final. Adelante. ¿Ya estás listo, Samuel? Sí, Javier. Ya. Perdón. Discúlpame, tengo a Javier, discúlpame, Javier. Le has cogido cariño a Tiene Samuel. no, y tiene no, no, Javier, y tiene un nombre también, Francisco Javier, ¿no? Como fue un gran misionero jesuita español. Bueno, Javier, ¿estás listo para tus 5 minutos? Sí, perfecto, ya. Dale. Pues bueno, a mí me encanta el giro que ha dado esta conversación, porque la primera ronda de 20 minutos, los dos hemos estado hablando de Navidad. Mi segundo turno está hablando de la Navidad, pero me he dado cuenta ya que en este último turno de Guido no se ha hablado de la Navidad, que es el tema que nos traía aquí. Ya digamos como que hemos llegado a un acuerdo. Él mismo ha reconocido que sí, que la Navidad tiene un origen pagano. Ha reconocido que no es bíblica. Ha reconocido que no tiene una tradición. Y claro, ha dicho, y al final lo que se ha dedicado a defender es otra idea, decir, bueno, es que porque sea pagana no hay ningún problema. Ha empezado a hablar de lo que hacemos los testigos de Jehová o no. Independientemente de lo que hagamos de los testigos de Jehová, como si somos terraplanistas, no modifica la Biblia, no modifica el concepto de Dios. Ha intentado decir que la Pascua es pagana para poder decir, bueno, si la Pascua tiene origen pagano, la Navidad no pasa nada. Bueno, el tema de celebrar la Pascua no es porque lo dijeran los judíos, que es una orden de Jehová. La Enciclopedia Católica no te dice que la Pascua haya sido una sincretización, no, te dice claramente la Enciclopedia Católica que era una festividad que Jehová ordenó y te especifica los capítulos. O sea, la Pascua se celebra porque lo ordenó Dios, no porque se adaptara, no porque se sincretizara porque los judíos quisieran. Las festividades son Dios el que decide si se celebran o no. Y bueno, 5 minutos da para muy poco, por lo que tengo que ser rápido. No puedo contestarte a todo lo que has dicho, me gustaría, pero no hay tiempo. En la conclusión solo quiero decir algo para la audiencia, que el tema de la Navidad no es los testigos de Jehová. El origen de la Navidad era el tema. No si está bien, si está mal, si es bonita, no. Y lo que hemos visto, y en la mayoría de los puntos, Guido y yo hemos estado de acuerdo, y es lo más bonito de una conversación, es que no es bíblica, no aparece en la Biblia. Uno, que no es parte de una sucesión apostólica, que hemos visto los 17 primeros papas y no aparece la Navidad por ningún lado. No era una creencia de la Iglesia, que no es parte de la tradición, que no existe en la patrística más temprana. Todo lo contrario, un punto quinto, es que los primeros apologistas lucharon contra los cumpleaños. Como decía Guido ahora, ¿qué tiene de malo que un niño vaya a un cumpleaños? Bueno, ¿qué tenía para los padres apologistas, para los primeros papas de la Iglesia? ¿Qué tenía para ellos que era tan malo? Pero ahora no. La propia Enciclopedia Católica, el punto 6, que reconoce que está influenciada esta festividad por el paganismo. Las audiencias generales de Benedicto XVI, Juan Pablo II, diciendo a los cristianos nos pareció bien sincretizar. El punto 8, que analicé, la vergüenza del Liber Pontificalis, que se crearon pruebas falsas para demostrar que la Navidad tenía una antigüedad. ¿Por qué? Si es algo bueno y sano, ¿por qué crear pruebas falsas? No es necesario. La verdad, la luz, lo sano, no necesita la falsedad. La luz y la oscuridad son incompatibles. Sí que crear pruebas falsas, algo falla. Benedicto XVI, cuando dice que no tenía una forma definida esta festividad,
cuando Jehová sus festividades las ha definido siempre, que siempre las ha definido. Y no vale decir, no, es que Pablo no lo prohíbe, que Pablo tampoco prohibía Halloween. Me preguntaba Guido, ¿qué mandamiento se viola? ¿Cuál de los 10 mandamientos se viola al hacer un cumpleaños? El mismo que se viola al celebrar Halloween. Es una fiesta satánica y lo dice todo el mundo. Hemos visto una gran cantidad de pruebas. Es más, yo pregunto, ¿qué pasaría si ahora los padres de la iglesia, los 10 primeros papas vinieran a nuestra época? ¿A quiénes se identificarían con la mala hierba contra los que ellos luchaban? ¿A los miembros de la iglesia católica? ¿O quiénes pensarían y dirían, anda, mira, estos son cristianos de lo de verdad, como los nuestros, que no celebran los cumpleaños, que no celebran la Navidad? Guido ha dicho una cosa muy interesante, dice, bueno, es que los paganos también comen, beben, ya, pero es que lo que se condena del paganismo, es si la costumbre tiene algo que ver con la religión. Jamás vamos a encontrar en el pueblo judío que Jehová dijera, mira, destruir Canaán y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a coger las fiestas de Canaán o de Babilonia y las vamos a cambiar el nombre, vamos a cambiar cosas, los sincretizamos y ya está. No, Jehová, su obsesión era que no nos pareciéramos a las naciones. Tenían que llevar barba para diferenciarse, tenían que llevar una vestimenta diferente los sacerdotes para diferenciarse. El objetivo era diferenciarse, pero en sentido religioso. Claro, los paganos comen y ríen y duermen, y nosotros también. Pero los cristianos verdaderos hacen la voluntad de Jehová, y la voluntad de Jehová ha quedado clara en todos los puntos que no es que se celebre esta festividad. Bien, listo. Entonces ya Francisco Javier Risi dio sus 5 minutos finales de conclusión. Voy a darlos también mi persona y ya finalizamos este interesante diálogo. Bueno, empiezo desde ya. Bueno, vamos a mirar. Quiero finalizar estos 5 minutos con este libro que tengo acá. Dice Nuestros amigos, los testigos de Jehová, escrito por Sergio Polina de la editorial San Pablo. Sergio Polina fue un testigo de Jehová por 20 años con cargos de importancia y que se convirtió al catolicismo. Y él dice también cosas muy interesantes, solo a manera para que Javier no lo tome a mal, porque yo sé que todo lo que digan ellos de apóstata, pero es interesante mirar a ver, según él, de todo también, que si alguien que estuvo en los testigos de Jehová, cómo mira esta cuestión de la Navidad. Dice así, la Navidad, una de las fiestas más odiadas por los testigos de Jehová, estoy al pie de la letra, ¿no? Mucho tiempo antes de que Cristo naciera, los pueblos adoraban al sol el 25 de diciembre, día del solsticio invernal, el momento en que el sol está más lejos de la tierra. Como todas las fiestas de aquel tiempo, aquello era un periodo de generosidad y descanso. Cuando la Iglesia Católica, hasta el año 366 después de Cristo, instituyó la celebración del nacimiento de Cristo el día del 25 de diciembre, lo hizo para sustituir la fiesta del sol invicto introducida por el emperador Aurelio en el siglo III. Esta fue considerada una victoria del cristianismo sobre el paganismo. Luego, con la canonización de San Nicolás, que fue un obispo católico de Mira, esta fiesta se fundió con la costumbre de ofrecer regalos. Pero esta costumbre se puede remontar mucho más tiempo atrás, hasta la oración del dios iraní Mitra. Según la forma racional de la Torre del Vigía, que son los líderes de los testigos de Jehová, la cuestión debe plantearse así. Lo que la Navidad significa para nosotros hoy es lo mismo que significaba para los paganos. La gente que de nuestro mundo occidental adora aún al sol el día del 25 de diciembre. Si bien la época de Navidad puede estar marcada por abusos y exageraciones por parte de muchos, esto no puede ser un argumento válido para ir en contra de la concepción cristiana de la Navidad, que yo lo expliqué muy también detalladamente. Es cierto que lo que dice la Torre del Vigía cuando afirma que Cristo no nació el 25 de diciembre, pero no olvidemos que no es absolutamente necesario que una celebración se haga en el día exacto del evento. Ya también decimos que el apóstol Pablo no recrimina que posteriormente los cristianos puedan celebrarla. La mayor parte de nosotros celebran fiestas y dejan de trabajar en ciertas ocasiones que no corresponden a las fechas originales, pero ninguno se escandaliza por esto. De hecho, tendría que decirle a Javier que trabaja el domingo porque era el día del sol para los romanos. Justamente esta era la opinión del fundador, como mismo lo reconoció nuestro amigo Javier, de los testigos de Jehová, Charles T. Russell, que antes de su sucesor, Rutherford, que fue conocido como el juez Rutherford, descubría el paganismo en la Navidad en 1926. En una atalaya el 15 de diciembre de 1908 decía los primeros cristianos, que los primeros testigos de Jehová, que eran todos de la clase de los ungidos, con su fundador pues moderno, Charles T. Russell, dice así,
Atalaya el 15 de diciembre de 1908. Dice así: el día de la Navidad, celebración del nacimiento de nuestro querido Redentor, ha sido celebrado durante muchos siglos el 25 de diciembre, aunque se sabe que esta no es la fecha real. Sin embargo, ya que el Señor no nos ha dejado ninguna instrucción al respecto, y ya que conviene realizar obras buenas y tener pensamientos edificantes todos los días, no sería incorrecto, en armonía con las costumbres general, que también nosotros, decía Charles T. Russell a sus primeros seguidores, recordemos junto a los demás el nacimiento de nuestro querido Redentor en este tiempo. Entonces fue también el juez Rutherford, porque hay también una cuestión de orden histórica, en el cual le dijo, no, ya no van a celebrar la Navidad, ya estoy en contra de lo que decía Charles Terus. De hecho, inclusive eran todos ungidos, y así se conocían también como los estudiantes de la Biblia. O sea, los primeros testigos de Jehová que eran estudiantes de la Biblia con su fundador, si regresaron el día, como dice también nuestro amigo Javier, dirían, bueno, ¿qué pasó? Un momentico, yo soy aquí el que nosotros celebramos la primera Navidad, y los celebran en esta, que era el tabernáculo de Brooklyn, donde también tenían una cruz. Esta era la primera sede, ahí es Charles T. Russell, y ellos también el 25 de diciembre no solamente se hacía una cena especial, sino que se repartían regalos. Eso se hizo hasta que después el llamado juez Rutherford, el segundo presidente, dijo, no, ya no vamos a celebrar esto, pero evidentemente vemos también esa simbiosis, aunque también muy respetable, pero vemos también que si le puedo preguntar, si Charles T. Russell dijera, bueno, ¿tuvo usted algún problema? ¿Usted lo vio paganizado? Usted que también estudió la Biblia, porque no podemos decir que también no creo que Rutherford supiera más Biblia que Charles T. Russell, ¿no? Nosotros no teníamos ningún problema, y la celebraban en la sede central, se repartían regalos y se hacía una cena especial. Eso también es un contexto histórico por el cual los testigos de Jehová hoy en día ya no celebran la Navidad, de pronto ya por el mismo parecer, pero no era así inicialmente, como también lo reconoció nuestro amigo Javier. Bueno, también con eso se me fueron también lo que teníamos estipulado, y ya con eso terminamos este interesante diálogo con Francisco Javier Rizzi, que en este momento está en Madrid, España. Creo que ya van a ser, son ya casi las 10, 11 de la noche, y bueno, tenemos un total de 40 personas. Creo que fue muy interesante, argumentos de ambas partes, como siempre, calmado, sin necesidad de saltarnos, ni mucho menos. Vamos entonces para que Javier también se despida. Javier, si quieres darnos también tus redes sociales, como también le decía a Samuel, si tienes también tu canal o quieres que la gente se contacte contigo, porque a veces veo que también haces mesa redonda, también invitas a Javier, a Franklin, a José Galileo, si quieres también, no sé si tienes tu canal o la gente si quiere contactarte contigo. Adelante, Javier. Bueno, yo sí tengo un canal de YouTube, se llama Bibliotecario TJ, y bueno, donde subo a veces vídeos un poco variado. Mi especialidad realmente es el Islam, es lo que más he estudiado, y suelo hacer vídeos sobre el Islam. Pero bueno, también he hecho algunos vídeos de tema bíblico, y a veces, como has dicho, pues hay alguna mesa redonda para tratar temas. El canal es eso, Bibliotecario TJ. De todas formas, si alguien me quiere preguntar algo, cualquier duda, lo puede poner directamente en los comentarios aquí mismo en el canal de Guido, y ya contacto con él, o puede preguntarme en mi canal. Y bueno, pues dar muchas gracias a Guido por esta conversación, porque yo lo que lo considero es una conversación. Habrá quien diga que es un debate, pero es que si hablar es debatir, pues sí, hemos tenido un debate, pero esta es una conversación amistosa. Una conversación implica respetar los turnos, hemos expuesto argumentos. Hay muchas cosas que no hemos podido contestar porque es imposible. Ni yo te he respondido todo lo que me has preguntado, ni tú a mí, no da tiempo. Hay muchas cosas en el aire, pero bueno, tendremos más oportunidad de hablar, y precisamente esta cordialidad que hay aquí muestra que es posible el diálogo entre las personas, y es como se aprende. Sinceramente, liarse a garrotazo unos con otros por tener creencia diferente no enseña nada, no es edificante y no demuestra ser cristianos. Bien, gracias. Sí, comparto igual con Javier mi aprecio, mi amistad para él. Pues no tenemos mucho contacto, pero desde el primer diálogo que tuvimos hubo una simpatía entre los dos, y admiro también, respeto mucho su posición. Inclusive, Javier, para finalizar esta semana donde yo trabajo, me visitaron, estaban pasando los testigos de Jehová que están haciendo otra vez su ministerio de campo, una pareja, llevan 40 años como misioneros, muy simpático, la señora era más carismática que él, y tuvimos una conversación muy agradable. Quiero decir que yo también admiro muchas cosas de los testigos de Jehová,
participé en años pasados, fui como observador en sus asambleas, en sus reuniones, y pude ver un trato muy cordial entre ellos. A mí me atendieron muy bien y bueno, eso también quería decirlo porque también aprecio también a los otros apologistas testigos de Jehová con los cuales he tenido también unos diálogos. De hecho, inclusive este jueves, que es festivo aquí en Colombia, vamos a tener con José Galileo, otro apologista de Colombia, un diálogo también en forma así, también de intercambio sobre la oración y los primeros cristianos. Gracias a las personas que estuvieron conectadas, también personas que nos visitaron el canal, también de los testigos de Jehová, JW Testigo Cristiano de Jehová, y también creo Francisco, que aquí también creo que se están saludando a ti. Sergio Rodríguez dice saludos a Javier y saludos a mis hermanos. No sé si lo conoces a Sergio Rodríguez, debe ser también. Bien, bueno. A todos ustedes muchas gracias, bendiciones y bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes y cada uno saque sus propias conclusiones. Gracias, Javier, bendiciones. Un saludo especial para ti, para tu comunidad, a Madrid, España. Nos vemos. Un saludo.